Buenas noches a todos. Oigan, y esta semana no sabemos qué es más impresionante. Si la lluvia que inundó la Ciudad de México varias veces o la lluvia de estupideces que dijeron los políticos estos días. Vamos a empezar con lo que padecimos aquí en la Gran Tenochtitlán. Estuvo bastante fuerte la avenida histórica de San Tlaloc, güey. O sea, se dejó caer, o sea, nos la dejó ir machín, güey. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no existía una caída de lluvia de tal magnitud desde 1952. O sea, creo que era presidente Miguel Alemán o por ahí. O sea, imagínense hace cuánto, güey. Eso sin contar, obviamente, la lluvia de los policías en la patrulla, ¿no? La avenida estaba bastante canica. Oigan, y irónicamente, ese año se estrenó Singing in the Rain, ¿no? Para que no, aquí son datos, ¿no? Aquí no son opiniones. Para que se den una idea, según cálculos del Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Supermesa, es como si a una maceta normal de estos que tiene 25 centímetros de diámetro, le echaras en 20 minutos una coca de 2,5 litros. Eso es más o menos lo que le pasó a la ciudad el sábado, el domingo y el lunes. O sea, no salíamos de una y ya estábamos metidos en otra y después otra. Se vio obviamente en el aeropuerto, sobre todo el domingo y el lunes. O sea, las terminales, las dos quedaron inservibles, güey. Había charcos donde recogía las maletas. O sea, ya la gente tenía que ir con botas de estas como de lluvia. Ya, o sea, ridículo. 104 vuelos fueron afectados entre cancelaciones y desvíos. Casi 20,000 pasajeros quedaron varados entre el domingo y el lunes. O sea, era gente que quería llegar aquí a la Ciudad de México y terminaron en Guadalajara, güey, en Cancún, en Acapulco. O sea, lo vamos a hablar, bueno, ya no sé si nos dé tiempo al rato en la Supermesa, pero vamos a intentarlo. Pero imagínense que algo así pasa durante el Mundial, güey, el año que entra. O sea, está de pena. En una de esas necesita llegar a la selección de Alemania, la de Italia, España, Japón, o veto a saber, para jugar algún partido aquí en el Azteca y que los terminen desviando a Guadalajara, güey, a Toluca, o peor, güey, a la IFA. O sea, qué oso, güey. Otro que no se salvó fue el metro. Ahí el metro, el domingo, en la estación, vean nada más, en la estación San Antonio Abad de la decente línea 2, pasó esto, güey. O sea, las vías ahí, como ven, se convirtieron en un portal del demonio. O sea, mendigos flamazos se dieron, provocados por un cortocircuito cortesía del agua. O sea, ya no sabía si la próxima estación sería Chabacano, Pino Suárez o era directo al Mictlán, güey. Y mientras aquí en la Ciudad de México nos estábamos ahogando con tanta mendiga lluvia, la senadora suplente por Morena, Natalie Chávez, se andaba, pues, digamos, estaba ahogada, pero en chupes, en alcohol. Porque resulta y resalta que en un alcoholímetro y en Oaxaca, la señora quiso aplicar la clásica movida priista de salir con el fuero por delante. Que tenemos fuero hasta cierto. Yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local. Soy suplente, pero soy senadora. O sea, al fin de cuentas soy senadora. Y a mí me votaron. O sea, venía el nombre de mi propietaria y venía el nombre mío. Yo gané por votos y soy suplente de senadora. Sí, yo entiendo que... Entonces tenemos ciertas restricciones. ¿No puedes estar arrestando? Porque yo no soy diputada, soy senadora suplente. Entonces no puedo estar arrestado. Güey, está cabrón. Miren, este video demuestra dos cosas. Primero, que los morenistas son iguales a los demás cuando se trata de abusar del poder. Y segunda, la ignorancia de algunos políticos porque el fuero no sirve, no está hecho ni aplica para evitar un pinche alcoholímetro. O sea, 3 doritos después, cuando ya se dio cuenta que era viral, la suplente ahí que vieron, Natalie, seguramente ya regañada, publicó un video donde pidió perdón a la gente de Oaxaca, pero principalmente a la titular del escaño. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero quien está por delante de ella para llegar al Senado se llama Luisa Cortés García. Y, pues digo, para que vean un cacho de su tristísima y lamentable disculpa. Quise realizar este video, en primer lugar, para ofrecer una disculpa a todos los ciudadanos y principalmente a los ciudadanos del pueblo de Oaxaca. Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento. En segundo lugar, nada más tristísimo, ya se le veía bastante cruz, la neta, a la senadora. Pero, pues, ¿para qué se pone así? Pero el que se quiso ver más listo que la misma Constitución, fue Jacobo Rodríguez. Él, por si no saben, es alcalde de Piedras Negras.
Y vean nada más cómo se puso mi carnal cuando una reportera le preguntó si las pruebas antidoping que andaba presumiendo para todos los funcionarios del municipio, ahí del ayuntamiento, también aplicaba para él. ¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad? O sea, nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. No. O sea, ¿qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado? Le estoy preguntando, le estoy haciendo la pregunta. No, yo también estoy preguntando. Le estoy preguntando. Lucy, es que ya todos sabemos a qué viniste. No, yo no. Sí. Le estoy preguntando. No me la va a contestar, perfecto. ¿Estaría usted dispuesto? Bueno, ahí tiene todo el relajo, güey, de la acusación, la chingada. Decía, pues, ¿qué? ¿Tengo cara de cricoso o qué? O sea, Jacobo al final terminó canalizando a su Noroña interior, ¿no? Porque al final son del mismo partido, son del PT. Güey, ¿qué pasa con este canal? ¿Está pirado o qué? Y luego la pobre reportera hace con su micro. Pues, ¿qué pregunté? ¿No? O sea, para que se pudiera decir. Se supone que cuando se es un buen líder hay que poner el ejemplo. Por eso yo aquí siempre llego temprano, soy así de los primeros en estar al tiro y para que ya grabar y vámonos y cumplimos con nuestra chamba. Que se haya puesto así de agresivo el señor alcalde con una pregunta tan simple hace sospechar. ¿Por qué te pondrías así si nunca has consumido drogas? La neta. O sea, no tiene ninguna especie de sentido. Pero, en fin, fue tanta la presión que se dio alrededor de todo este asunto, de toda la marabunta, ¿no?, de cosas que hay alrededor, que ya él solito se fue a hacer sus pruebas antidoping. Creo que publicó el video hoy tempranito. Ya, dice, güey, pero innecesario. Completamente innecesario terminar haciendo un antidoping él mismo, aparte del laboratorio. O sea, ya le tuvo que meter una lana porque contestó de una manera bastante estúpida. Y al rato ya salió así con su, ¿no? Con su resultado y decía, metanfetamina negativo, tal negativo y tal negativo. Salió negativo ya de todo, sí, felicidades, señor alcalde, pero bueno, ¿qué necesidad, diría Juan Gabriel, de andarnos metiendo en estos problemas? En fin, un poco la muestra de lo que fue la política esta semana, señores. Ahora hay que irnos a la supermesa. Bienvenidos a la supermesa. Está con nosotros ahorita el diputado federal del PAN, Federico Doring, y pues youtuber, periodista digital de varias instancias, Meme Yamel aquí también. ¿Cómo estás, Meme? ¿Cómo estás, Federico? Qué gusto tenerlos por acá. Hoy, para empezar en la supermesa, pues con una noticia fresquecita que salió justo ayer sobre los datos de pobreza en este bello y tremendísimo país. Es la medición del año pasado, ¿no? El 2024, y la primera que va a ser el INEGI, bueno, que hizo el INEGI, porque ya el Coneval ya le cantaron las golondrinas, gracias a esta reforma, ¿no?, que pasó ahí por el Congreso donde estaba aquí el caballero. Bueno, pasó, es un decir, pero bueno. Sí, bueno, ¿Pasó? No, sí pasó. Sí pasó. O sea, pasó. Pero pasó. Ya luego no la votación, pero es bueno. un eufemismo, pero está bien. Pasó. Bueno, es la primera vez y pues digo, se sobreentiende que es una continuación, ¿no?, de lo que estaba haciendo el Coneval. Entonces, algunos datos que han sido pues muy cacareados. Ahora sí ya tenemos la foto completa de lo que fue el sexenio de López Obrador, saliendo del 2000, digamos, se redondea el 2018-2024, ¿no? Porque ahí está la salvedad de que empezó en diciembre de 2018. Pero la cifra, yo creo que pues, se lleva a los titulares, es la cantidad de gente que en teoría sale de la pobreza. Bueno, no en teoría. Según la cifra sale de la pobreza. Pero aquí hay que decir que pues, hay una salvedad, ¿no?, en cuanto a cómo se mide la pobreza. Pero bueno, primeras impresiones, que empezamos, Meme, pues, estas primeras impresiones de la medición de la pobreza aquí en México, creo que son por ahí de 8 millones de personas que en teoría salen de la medición, ¿no?, como tal, de la pobreza. De la medición, si contamos 2018, sobre todo 2020-2024, estamos hablando de 13 millones de personas que salen de la pobreza. 13 no es un número menor, podemos discutir y debatir si cambió o no, pero que no se nos olvide que Coneval tomaba justamente las cifras del INEGI para realizar su propia medición. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, el salario mínimo. La mitad de las personas que salen por la pobreza salen por el incremento del salario mínimo. Esto también quiere decir que se desmitifica esta idea de que al incrementar el salario mínimo iba a incrementar la inflación, y se incrementaba la inflación, entonces ya nadie podía comprar y todo iba a ser uno de estos grandes mitos. Otro gran mito que se rompe con el salario mínimo es que es por obra y amor y bondad del empresariado. Si hubiera sido por obra y amor del empresariado, lo hubieran hecho desde hace muchísimos años. Ellos siempre han estado en la CONASAM y forman parte, no solamente los sindicatos, sino también el sector empresarial
empresarial, forma parte de este Consejo de Salarios Mínimos. Entonces, creo que son varios puntos los que están sobre la mesa. Es muy sencillo decir, es que es por la entrega directa de recursos a través de los programas sociales. Claro que los programas sociales influyen bastante, claro que lo hacen, pero creo que en esencia, lo que más allá de los números, más allá de si son 13 millones, si debatimos la medición, las preguntas o no las debatimos, creo que el punto es que es la primera vez en tantos años que han salido personas de la pobreza. ¿Eso quiere decir que ya todo el país está mejor y que ya todos estamos muy bien y vivimos felices? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Somos un país de 130 millones de mexicanos, donde más de 30 son pobres. Falta, sobre todo, enfocarnos en la pobreza extrema, una pobreza extrema que no se ve afectada directamente por el salario mínimo y tampoco se ve afectada directamente por la entrega de programas sociales, porque no todos los que están en pobreza extrema, la inmensa mayoría, no todavía están dentro del esquema de la entrega de programas sociales. Y creo que allá tendríamos que llegar, ¿no? ¿Cómo sacar a estos millones de pobres en este esquema de pobreza extrema? Pensemos en zonas rurales, de esa situación que no tiene nada que ver y que no se mueve de manera directa a través del salario mínimo o a través de la entrega de programas sociales. Federico. A ver, por partes, es una buena noticia, sin duda. Claro. Nadie puede negar que aquí hay algo en lo que todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Que es algo No, a ver, positivo. Pues, uno no se pelea con la realidad. Es una buena noticia. Yo no comparto mucho lo que se ha dicho. A ver, ejemplo, el salario mínimo no se movió por la inercia de Morena. Esto que ya ha hecho referencia de por qué se decía que era una medida inflacionaria, pues se desindexó porque quienes crearon la figura en los gobiernos de la Ciudad de México fueron Salomón Chertorivsky y Miguel Ángel Mancera. Ellos crearon la primera unidad de medida que creó la figura del proveedor salarialmente responsable para que la unidad de medida fuera un estímulo para pagarle mejor a los trabajadores, no indexada a multas y recargos. Esa, en cuanto se aprobó en lo que era todavía la Asamblea Legislativa, antes del Congreso de la Ciudad, es la que retoma después Peña Nieto, crea la UMA y es lo que permite que la política pública de subir el salario. Si eso no se hubiera divorciado y desindexado, no se habría podido lograr subir el salario sin el efecto inflacionario. Entonces hay que contar la historia completa de cómo viene. El tema no es la única vez en la que se ha reducido la pobreza. Los estudios de CEPAL también reconocen que en la sección de Fox, cuando se inventaron programas sociales de la pobreza multidimensional, esta es la que ella alude al final, de aquellos que no tienen ninguna otra fuente de ingreso más que las transferencias directas en la precariedad, de que ni siquiera aspiran a un trabajo porque están en la sierra, en la pobreza extrema, en la marginación absoluta, pues se redujo 10% en la pobreza extrema. Pero, ¿qué es lo que se avanzó? Pues se avanzó en que estas personas tienen mejores ingresos, no solo por el salario mínimo, no solo por transferencias de programas, también las remesas. A ver, eso no es un mérito de nadie en la mesa, el que haya más dinero en la economía de esas familias y que esas remesas que ahora están complicándose por la xenofobia de Trump, no es imputable a nadie en la mesa, pero tampoco es un triunfo de Morena o del gobierno. Entonces, es una buena señal. Hay cosas que dice Claudia Maldonado, la que presentó el estudio del INEGI, que no están bien. El acceso a la salud pública, el acceso a la seguridad social. Se duplicó el número de personas que se quedaron sin acceso a la salud. Literalmente se duplicó, subió en 25 millones de personas. Y bueno, pues cuando tú tienes un país donde 6 de cada 10 personas se están atendiendo en el sector privado, lo cual sale muy caro para su frágil economía, porque el sector salud no tiene medicinas, no tiene vacunas, no puede prestar servicios elementales como esto que ves en las redes sociales de que hospital fulano de tal, hay un letrero que diga, estamos imposibilitados para practicar intervenciones quirúrgicas porque no tenemos ni con qué practicarlas. Eso es una de las cosas que me parece a mí que no hay que perder de vista, pero en este sentido concreto mejoró el ingreso de esas familias y qué bueno que tienen mejores recursos. ¿Me crees que ya podemos admitir que la 4T la regó en cuanto a temas de salud con estos datos? O sea, claro, porque en todas las dimensiones, las 6 dimensiones que mide, la única que subió es esa. Salud. La salud. Y no digo, subió tal cual. Bueno, las dos, salud y seguridad social, porque están vinculadas una con otra. Sí, digamos, pero sí. Pero quiero regresar solamente, antes de responderte esta parte, a lo que tiene que ver con el salario mínimo. Sí, está la unidad de medida, la famosa UMA, pero esa famosa UMA tuvo sus pros y sus contras. Uno de sus grandes pros son las modificaciones que hicieron para las pensiones. Pensiones que hoy por hoy todavía la gente está reclamando que eran justas, que se les tomaran conforme a salario mínimo y son tomadas conforme a UMAs. Esa es una. Y dos, claro, la UMA puede haber sido una medida, pero eso no quiso decir que incrementaran el salario mínimo. En realidad lo que pasa, sobre todo en la administración de Enrique Peña Nieto, es que hacen estudios para determinar qué tanto era el impacto del salario mínimo con respecto a la inflación, si se podía o no. Esos estudios se realizan incluso con el Banco Mundial y clasificaron esos
archivos. Fueron y clasificaron esa información que confirmaba que si incrementaba el salario mínimo no tenía un impacto relacionado con la inflación. Los clasificaron. Es hasta que llega la cuarta transformación, hasta que llega el gobierno del presidente López Obrador, hasta que llega Luis Munguía a la CONASAMI, que se desclasifican y entonces empiezan a tomar esas decisiones. Entonces, sí es gracias a Andrés Manuel López Obrador, sí es gracias a la 4T, porque si hubieran querido, no solamente hubieran modificado la UMA, hubieran incrementado el salario mínimo, cosa que nunca hicieron. En un segundo punto, claro, estamos hablando de una reducción de pobreza que es importantísima, solamente por un par de datos. Cedillo toma la pobreza en 52.4 y la deja en 53.6. Fox la toma en 53.6 y la deja en 42.9, que no se nos olvide Cantarell. Calderón la toma en 42.9 y la sube a 45.5%. Peña la toma en 45.5, la deja en 41.9. AMLO la toma en 41.9 y la deja en 29.6. Eso es lo que se ha transformado. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. Hablamos de grandes carencias, salud y seguridad social. Claro que no fue un éxito. No lo fue. Ni la transición, ni el Seguro Popular fue un éxito, porque además el Seguro Popular pues tenía... cubierto por ahí del 16% de la gente. Sí, pero una cobertura también privatizada, subrogada. O sea, ni siquiera... Cobertura al fin, ¿no? Ya pero cobertura subrogada. En el detalle. Sí, claro que vale la pena el detalle. Solucionar los problemas relacionados con salud no es algo que vayas a hacer de manera rápida, pronta y expedita. Mucho menos entendiendo cómo habían no solamente privatizado el sector salud, sino cómo habían secuestrado el sector de las medicinas y la distribución médica. Yo coincido en que no fueron buenas decisiones. Además vino una pandemia, lo cual termina distribuyendo tus propiedades y tampoco, prioridades, y tampoco puedes tomar lo que pasa con Calderón y decir que con Calderón también hubo una pandemia. Hay grandes y enormes diferencias. Hay enormes diferencias, abismales diferencias. Pero entre la del H1N1 y el COVID... Hay enormes diferencias, enormes fueron 2 diferencias. semanas que estuvimos así, pues medio no sabiendo qué onda. Medio que sí, medio que no. 3 años. Exacto. Entonces, por supuesto que yo particularmente pienso que COVID fue un gancho al hígado que afecta aún más al sistema de salud y pasamos de INSABI a lo que hoy es IMSS Bienestar. Creo que es una idea muy buena, pero también creo que es una idea muy ambiciosa. IMSS Bienestar contempla que tú te puedas atender en cualquiera de los hospitales, ya sea del IMSS, del ISSSTE, estés o no afiliado a alguno de ellos, lo cual requiere construcción de hospitales, mayor infraestructura, mayor capacidad para atender a todas las personas y también mayor distribución médica. No es un éxito en este momento, no, pero también creo que hace falta mucha información y difusión de lo que sí está pasando en los hospitales que sí se están construyendo y las capacidades que sí se tienen, más allá del simple decir, bueno, es que no funciona. A ver, pero un par de presiones. Qué bueno que reconoció que lo que dije es tal y como lo dije. Porque no es la única vez que se ha reducido la pobreza. Y ya reconoció que con Fox se redujo. Y qué bueno que también ya reconoció cuando... También con Peña Nieto también. Bueno, sí. Pero yo vengo a hablar por el PAN, yo no voy a hablar por el PAN. Está bien. Entonces, bueno. Y habiendo dicho eso... Faltaba, ¿no? Faltaba, pues sí. Y otra cosa que reconoció y que hay que agradecer es, pues cuando hizo referencia a todos los estudios que archivó el gobierno del PRI, fueron posibles solo a la concepción de la UMA, que sí tiene sus efectos en el RJP, ¿no? Y que es justamente lo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación reclamaba hace unas semanas aquí en la Ciudad de México. Pero los que diseñaron la medida de política pública que permitió moldear esa decisión, pero ni siquiera son del PAN. Bueno, yo estaba ahí y es tal y como yo lo dije. Lo hicieron Salomón Chertorivsky, que está en Movimiento Ciudadano, no está en mi partido, Miguel Ángel Mancera, que no es de mi partido. Pero yo no le voy a regatear a alguien que hizo algo bueno porque sea de otro partido. No me alcanza la mezquindad para eso. No soy así. Ellos lo hicieron, nosotros lo apoyamos como partido en lo local y lo apoyamos como partido en lo federal. Si luego se instrumentó bien, mal o no, o si no se ha revisado en el tiempo, es otro tema. Pero esa medida se volvió viable y posible gracias a la visión de Chertorivsky y de Mancera. Y en términos de salud, bueno, pues es un fracaso monumental, porque cuando dijeron que iban a combatir el Seguro Popular, pusieron el INSABI en manos de un arqueólogo y lo tronó como ejote. Llevan 7 años, no pueden ni sacar siquiera una licitación. Está tan privatizada la salud ahora, peor que nunca, que el éxito de cierta botarga que tiene farmacias, que no le voy a hacer un anuncio aquí, ¿no? Pero se puede, no pasa nada. Ah, bueno, pues el doctor Simi, su bonanza... No la cobramos. La bonanza del doctor Simi es inversamente proporcional al fracaso que tienen ellos, porque él crece conforme ellos se colapsan como sector público. Si ellos fueran exitosos, hablo de Morena, no de Meme, pues no tendría la necesidad la gente de buscar en el sector privado lo que no encuentra en el sector público. Entonces, han fracasado estrepitosamente. Y es en el tema que más han fracasado, porque en el IMSS Bienestar han vuelto a fracasar. Y aparte, no es un asunto de que se hubiera privatizado la salud, se subrogaba a terceros, cosa que hoy día
sigue siendo el gobierno de la República y sigue siendo el gobierno de la ciudad. Me parece muy interesante cuando, por supuesto, tenemos que atender una situación de salud. Entonces, ¿cuál es la idea? Dejamos de subrogar, dejamos de atender y nos vamos inmediatamente a construir. Pero lo que no pueden hacer es tener un argumento falaz de decir está privatizada porque se contrata a un privado para que... Es que está privatizada déjame porque terminar fue el y si sistema. quieres ahorita me contestas. Tú le pides a alguien que preste un servicio que tú ahorita no puedes por falta de infraestructura o por lo que sea y ellos dicen que eso es privatizado. Pero cuando ellos lo hacen, sí es compromiso social. No, es el mismo esquema. Es el mismo esquema. Y aquí en la Ciudad de México, el que trajo la figura del PPS o APP para poder hacer asociaciones público-privadas, que ha retomado esta administración y que de las que renegó la anterior, se llama Marcelo Ebrard Casubón. Hay que conocer la historia. Entonces, ellos no pueden decir que cuando se hacía antes es privatización y cuando se hace ahora es complemento a la acción de gobierno. Eso no se sostiene. Lo que no se sostiene es el discurso de decir queremos que se atienda la salud, pero al mismo tiempo queremos que no se atienda la salud. Como si construir hospitales, como si solucionar la privatización, como si toda la atención que durante años no se dio y durante años no se entregó, se fuera a solucionar en un día o 2 o 3. Por supuesto que no. Por eso hay que hacer énfasis en la pandemia. Algo de lo que fue reconocido el país fue por su atención en medio de la pandemia. Ah, caray. Y sí lo fue. Y eso, ¿saben a quién se lo pueden preguntar? A la OMS. No. Pregúntenselo a la OMS. A ver, déjame decirte el dato de la pandemia, para que veas lo miserable que es López-Gatell y todos los que estuvieron en el gobierno. Cuando surge la pandemia en marzo y las pruebas de COVID eran carísimas por el PCR, nos tuvieron marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Hasta noviembre, que salieron los antígenos, le ofrecieron pruebas a los mexicanos. Todos esos otros meses nos tuvieron entre encerrados, tapabocas y demás, sin que te ofrecieran pruebas. El sector ¿Cuántos público. países tenían las pruebas? Muchos países, los que sí invirtieron desde marzo en ir precomprando vacunas y los que dijeron voy a tomar medidas contracíclicas para defender la economía. Déjame poner un ejemplo de lo que hicieron en Londres. Muy bien hecho, que nunca hizo Andrés Manuel porque nunca entendió nada del tema. Le ofrecían ejemplo concreto de lo que se pudo haber hecho. Si tú, restaurantero, pones, hablado con el sindicato, obviamente, para que hacemos una quita temporal del 35% del salario de todos los que trabajan para ti, yo gobierno, te doy el dinero que esté firmado y les dieron el 65%, con un compromiso que cuando se levantara la emergencia sanitaria, todos los que tenían trabajo volvieran a tener trabajo. Que ningún empresario corriera a alguien por la precariedad económica para sortear la debacle y salvar su empresa. Y les daban dinero para preservar los empleos, para cuidar la fuente de trabajo en tanto se sorteaba el de la pandemia. Y no me van a mí aquí a venir a decir que lo manejaron bien, no solo por los 300,000 muertos que reconoce todo el mundo que están en exceso de mortalidad, sino porque cuando Mario Romero Zavala y Lorian de Spiegel hacían los estudios de exceso de mortalidad con las actas de defunción del Registro Civil de la Ciudad de México y demostraron que el exceso de mortalidad con Sheinbaum era el más alto del planeta, más alto que cualquier ciudad de Europa, más alto que en Perú, que era terrible. Ninguna ciudad del mundo tenía el exceso de mortalidad que tenía aquí. ¿Qué hizo el metecato de Pepe Merino? Cambió el software y les prohibió a los investigadores de la sociedad civil que publicaban en esos artículos, con la misma metodología con la que lo hacía la Johns Hopkins en Estados Unidos y otras universidades del mundo, y les bloqueó el acceso a las actas de defunción. Y se acabó el escrutinio de todo lo que habían hecho. Ya, no quiero revivir el tema de la pandemia porque eso ya pasó hace. No, pero es que sí es importante, porque cuando vamos a hablar sobre pandemia también hay que recordar cómo el PAN destruyó Birmex y no tuvimos la capacidad ni siquiera de producir nuestras propias vacunas, y eso es gracias a cortesía de Felipe Calderón. También compraron una licencia del Monte Sinaísta de la vacuna Patria y hasta la fecha sigue sin salir. Pero aparte tuvimos vacunas. Llama la atención que venga aquí a hablar de Birmex. Tuvimos vacunas, destruyeron Birmex, destruyeron la capacidad que tenía el país para producir sus propias vacunas. Claro que lo hicieron. Por supuesto que lo hicieron. Vamos a poner ahorita continúas. Destruyeron la capacidad que teníamos para producir vacunas, la subrogaron. Y además de todo el escenario que hicieron, en la administración de Felipe Calderón, cuando tuvieron el H1N1, se gastaron mucho más dinero en producir 70 spots de Felipe Calderón, hablando sobre cómo le había hecho y cómo lo que había ocurrido en México tenía que ser el ejemplo mundial de lo que tenía que ser el universo sobre cómo atender una pandemia. Desviaron recursos.
Construyeron una estela de luz en medio de una pandemia. Me vienen a decir cómo se van a atender pandemias cuando ellos, incluso sus expertos, quienes fueron sus secretarios de seguridad, dijeron cómo solucionarla en 8 días y es la fecha en la que no encuentro la solución de los 8 días porque nunca la publicaron sus expertos, quienes fueron sus secretarios de seguridad. Sí podemos hablar de muchos temas y podemos hablar de muchas vacunas, pero quienes realmente hicieron y dejaron el sistema de salud como lo dejaron, del cual nos tenemos que recuperar, no solamente son las administraciones del PRI, también son las del PAN. Hay que tener mucha memoria. Vamos a ver, pero yo le tengo que refutar eso. Porque si no se rompe la equidad. No, pero ella no va a venir a decir una mentira y yo me voy a quedar callado. ¿Destruyeron Birmex o no? ¿Quién era? ¿Destruyeron Birmex o no? Nada más respóndeme 2 cosas. ¿Pudieron con 8 días o no? ¿Quién era el cándido director de Birmex hasta que salieron las aportaciones de los sobres amarillos que hizo públicas Carlos Loret cuando al hermano de López Obrador, a Pío, le aventaban el dinero en cash en la campaña de Morena? ¿Quién era? David León Romero, el de los videos del dinero a Pío López Obrador. ¿Quiénes dinamitaron Birmex y por qué tienen todos estos entuertos que ella no cita? De que no pudieron sacar el exterior porque la tenían cuadrada la empresa para el de las aportaciones a Pío López Obrador. Okay. Entonces, y desde ahí no han podido sacar Birmex, una buena licitación. Y nosotros, es culpa de... Yo ya no te interrumpí, me toca a mí. Y a propósito de la pandemia, lo que sí se manejó bien es la gente responsable, seria, no la demagogia y la mercadotecnia política de propaganda que no tiene sustento. ¿Cómo se manejó esa pandemia? Calderón, Ebrard. Ebrard no reconocía a Calderón. Y a pesar de esa situación que era evidentemente postelectoral y política, los dos tomaron medidas a tiempo y oportunas en la ciudad para preservar la vida. Y hubo crítica porque fue impopular, pero se supieron coordinar 2 gobernantes distintos y lo que decía Ebrard, a diferencia de ella, es que qué bueno que el gobierno había actuado y qué bueno que el PAN y el PRD, porque no existía Morena, habían actuado con responsabilidad en la historia como no había pasado en otros países. Ahí está. Por Ebrard podemos hablar mucho, pero vacunas que ni siquiera llegaron en ese entonces H1N1. Hay tacondos como que han llegado hoy día tampoco. ¿Se vacuna la gente? Vamos a verme ya. Está la gente marchando porque no les cumplen. Vamos a regresar al tema de la medición de la pobreza, nada más para tenerlo en contexto de cómo se mide aquí la pobreza en nuestro país. Es una pobreza que se llama multidimensional. No solamente se considera el tema de cuánto ganas, sino que otras carencias tienes. Y ahí está más o menos como el INEGI ahora. Hace el diagrama. Si estás en pobreza moderada, estás por debajo de la línea por ingresos. La línea de pobreza por ingresos, que es lo que ven ahí del lado izquierdo, la LPI, que ahorita está en 4,718 pesos por persona al mes. Entonces, si tienes una carencia social, que es esto de rezago educativo, acceso a seguridad social, creo que es el tema de la vivienda, servicios básicos, etcétera. Si ganas menos de 4,700 por persona al mes y tienes una carencia, eres considerado pobre. Si tienes 3 o más carencias y ganas por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos, que son 2,453 pesos por persona al mes, es considerado pobreza extrema, que es el cuadro. Ahora, aquí lo que yo creo que se da es un fenómeno que justo es bueno y malo a la vez. Porque sí, o sea, si aumentas el ingreso, ya sea a través del salario, como decía Meme, o a través de transferencias directas de los programas sociales, pues únicamente por ganar más de esa línea ya te saca de la categoría de pobre. También la remesa puede seguir, sacan. Pero puede seguir teniendo las mismas carencias, pero a la cifra de pobreza ya no entras. Porque yo me metí así para tratar de comprobar mi hipótesis específicamente a Chiapas, porque digo, suele ser un estado que está muy rezagado y con una pobreza lacerante, que la neta es un estado muy bonito, ¿no? Si tienen oportunidad de ir a Chiapas, vayan. La pobreza bajó, fíjense, de 78 a 66%, de 2018 a 2024, o sea, contando todo el sexenio de Andrés Manuel. 78 a 66, son 12% menos. Pero la pobreza por carencias subió 7.7%. O sea, eso a lo que a mí me dice es que justo hubo este shift o esta subida, y aparte del tema de los ingresos hacia la pobreza por carencias. Y luego te pones a ver, oye, pues qué programas sociales cubrirían al 100% la línea de pobreza por ingresos, y son 3: la pensión de adultos mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, técnicamente son estos 3 programas sociales los que solitos, por sí mismos y su existencia, sacan a la gente de la pobreza, digamos, per se o nominal, ¿no? Como la mide el INEGI. Entonces, ¿qué rol juegan entonces los programas sociales? ¿Creen que en algún punto Andrés Manuel, pues sabiendo esto, pues no era ningún tonto, la neta?
pues, con el colmillín que suelen tener algunas figuras políticas, cree que sabiendo esto decir, oye, pues si la línea de pobreza por ingreso está aquí, pues yo puedo hacer transferencias acá y eventualmente esto se va a ver reflejado en la línea de pobreza por ingresos. ¿Crees que por ahí hubo a lo mejor una especie de plan? Si hay mayor ingreso, también hay mayor gasto y hay mayor consumo. Y también es cierto que si nos vamos a... Si contamos de 2018 a 2024, por supuesto que hay un incremento, pero si contamos de 2022 a 2024, hay una baja. Por ejemplo, en la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad de 2022 a 2024 pasó de 18.2 a 14.4. Si nos vamos a carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda, de 17.8 pasó a 14.1. Si nos vamos a carencia por calidad en espacios de la vivienda, en 2022 estábamos en 9.1, estamos en 7.9 en 2024. Si nos vamos a carencia por acceso a la seguridad social, estábamos en el 2022 a 50.2, para 2024 48.2. Si nos vamos a carencia por acceso a los servicios de salud, estamos en 2022 en 39.1 y bajamos a 34.2 a 2024. La pandemia sigue siendo un elemento definitivo para seguir considerando las mediciones, no solamente en accesos, en carencias y también en materia económica. Regreso al punto de las transferencias. Por supuesto que las transferencias son una estrategia, claro que son una estrategia. Es una estrategia, ¿por qué? Porque necesitas que la gente tenga recursos. Sobre todo pensemos en las pensiones para adultos mayores. Es más, yo creo que debería de haber más transferencias, sobre todo pensando en aquellos que no alcanzan ni el mínimo y están muy por debajo, que son justo hacia la pobreza extrema. Pero también el salario mínimo tiene un tope. No puedes pensar que todo con el salario mínimo o que todo con las transferencias lo vas a solucionar. Tienes que engrosar la clase media, claro que lo tienes que hacer. Y eso, ¿cómo va? Tienes que hacer mayor inversión en ciencia y tecnología, tienes que hacer mayor inversión, sobre todo en el sector productivo. Pensemos en las MIPYMES, en que tengamos más emprendedores, que ellos también puedan producir más empleos y engrosar la base de trabajo, pasar de lo informal a lo formal. Necesitas empezar a engrosar eso para que puedas tener mayor capacidad. Yo no sé quién les habrá dicho y de dónde sale esa idea, porque pareciera que los discursos no se entendieron bien, que están desde la izquierda se está peleado con el sector empresarial. No, en realidad solamente está peleado con los abusos, con las tranzas, con la corrupción. Eso es lo que está pendiente. Eso no podemos decir que está solucionado. Estamos en el camino de solucionarlo. Regresar al pasado no es una alternativa, pero para absolutamente nadie, porque regresar al pasado significa retomar no solamente las prácticas que nos hacían mantenernos en cifras alarmantes sobre pobreza, sino también mantenernos en cifras alarmantes en materia de corrupción y carencias. Federico, ¿cómo ves tú el uso? O sea, ¿sientes que el tema de los programas sociales fue más o menos como justo nada más, o sea, a lo mejor para... no quiero decir amañar, pero pues sí echarle ahí una ayudadita para hacer justo subir a un bloque de gente de la medida de la pobreza, que es lo que se suele reportar hacia arriba, que ya no sea como tan abultado, digamos, la cifra? Mira, más que a mí no me corresponde especular sobre con qué fines lo hizo. Lo que yo tengo que opinar como diputado es fiscalizar los resultados. Y tú lo pusiste muy bien, a ver, en Chiapas. Se podrá aquí a decir el sereno. La realidad del asunto es que ese dinero que ha apoyado a las familias no es suficiente en dos escenarios. Que el porcentaje de chiapanecos que no tienen acceso a la salud es 63%. Okay. Y en los sexenios anteriores, los chiapanecos no huían a Guatemala porque sus hijos rehusaban ser sicarios y les quemaban las casas. Y en Pantelón no llevábamos año y medio sin clases porque el cobro del derecho de piso de los maestros hacía que no hubiera condiciones para dar clases. Entonces, es un conjunto de cosas. Lo que tú dijiste me gustó porque es justo el dedo en la llaga que puso quien elaboró el estudio, la doctora Claudia Maldonado del INEGI. Ella sí está muy bien informada. ¿Y qué dijo? Que de los criterios que establece la Ley de Desarrollo Social, hay un conjunto de derechos vulnerados que, a pesar del avance en los ingresos económicos, siguen lacerando significativamente todo el marco de desarrollo social y que no se puede decir que está bien un contexto solo por ingresos económicos. Y decía que de los que están señalados en la ley, con más de 3 derechos vulnerados, hay 32 millones de personas. Entonces hay que hacer mucho más. Y también, aunque apoyemos a la gente, aunque tenga más dinero, ya salgamos, si quieren salimos tantito del tema de salud y de seguridad social, si no tienen una seguridad elemental, si te está diciendo la gente que se está yendo a Guatemala, eso nunca había pasado, siempre al revés. Los de Guatemala venían para acá. Estados Unidos, es la primera vez que los mexicanos tienen que huir allá porque el narco no les permite las cosas más elementales. Los niños no pueden ir a la escuela. ¿Cómo no va a haber rezago educativo? ¿Cómo se mide el rezago educativo?
cuando no puedes alcanzar las metas educativas en el tiempo que las debiste haber alcanzado por cualquier situación. Y ese también subió, de 30 a 34%. Entonces, estás hablando de Chiapas, tú pusiste el ejemplo, no yo, donde los niños no pueden ir a clase porque el narco no permite condiciones mínimas para que haya clase. Esas cosas también afectan el desarrollo humano, también afecta a toda la política social. Y es lo que dice el INEGI, que no se puede echar las campanas al vuelo y que una cosa es la propaganda política y otra es la realidad de los derechos que siguen vulnerados y que en muchos casos están más vulnerados en su conjunto que un único indicador que sería el ingreso. Que justo, o sea, el tema de las tres o más carencias que hay en esta medida, en Chiapas también subió 9 puntos porcentuales. Pero ahí también te veo conteniéndote demasiado. Por supuesto. ¿Qué está pasando? Sí. Porque decir que nunca había pasado que mexicanos se fueran. No, sí se había pasado. Con Calderón pasó mucho. ¿Se les olvidó? Con Calderón, de hecho, desde Michoacán, desde la frontera en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hay un vacío. En Chihuahua hay una ciudad completamente vacía, fantasma, que se despobló gracias a las políticas de Felipe Calderón en materia de seguridad. Se fueron muchos a Estados Unidos y muchos se murieron, ¿eh? Estados Unidos siempre. Muchos, claro. Pero las causas han cambiado mucho. No es la misma causa por la que se fueron con Salinas o Cedillo a la misma con la que se fueron con Calderón. Muchas personas se murieron y que no se nos olvide su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos, Cárdenas Palomino, quien operaba las detenciones, uno de los grandes operadores denunciado por tortura, encarcelado. Aquí en México, la Tuta la acabamos de extraditar, enviar a Estados Unidos. Y la está Tuta muy raro hablaba, eso, pero ahorita lo abordamos, por supuesto. Sí. La Tuta está en Estados Unidos ya, entregado, y la Tuta hablaba mucho sobre cómo no solamente tenía una relación con Cocoa Calderón, hermana de Felipe Calderón, sino cómo el que mandaba en realidad en el país era Genaro García Luna y Calderón se quedaba cruzado de brazos, porque hoy seguimos esperando que diga que no sabía y que nunca se enteró de lo que hacía su secretario de Seguridad vinculado al cártel de Sinaloa. Entonces, por supuesto que la gente se iba del país por situaciones de seguridad. Dejaron a muchísimas personas, incluso dijeron que jóvenes estaban armados hasta los dientes para justificar cómo los asesinaban. Y muchas de estas cosas, por supuesto que siguen siendo un problema, porque la estrategia, que nunca fue estrategia de guerra contra el narco, no solamente dejó gente muerta y dejó gente en pobreza, sino que también dejó a muchísimas personas con una crisis de desaparecidos, de la cual, si es cierto, hoy también seguimos padeciendo la crisis de desaparecidos. Entonces, venir a decir es que lo que pasa en Chiapas nunca había pasado, es también faltar a la verdad, porque sí se había pasado y Calderón es la muestra de ello. Bueno, pues yo creo que al final la migración hacia Estados Unidos ha pasado. No, pero yo no hablaba de la migración a Estados Unidos. Distintas. A ver, yo no interrumpí. Todo lo que se dijo no era lo que yo me referí. Yo me referí al estado que tú pusiste en la mesa. No hablé de otros estados. Yo no ando esquivando los temas. Y los chapanecos no iban a Guatemala. Eso no había pasado jamás. Claro. El problema era de los migrantes centroamericanos y sudamericanos que entraban por Chiapas. Era completamente al revés. Este tren denigrante para los derechos humanos y los migrantes era la punta de entrada por Chiapas. Primera presión. Segunda, a ver, pues sí sorprende que vengan aquí a decir, ¿no? De los temas de García Luna. Sí, García Luna tiene una sentencia, claro que sí tiene una sentencia. No, nada más que hay una enorme diferencia. Él se le imputó y decidió el jurado en la Corte de Brooklyn que se había coludido con el narco. No había creado un cártel desde el gobierno. La imputación, no mía, para que no digan que soy yo, de Luis Rubén Sandoval. Sandoval, hijo de Luis Crescencio Sandoval, el hijo del general secretario de la Defensa, que era el director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. Hizo un reporte de octubre de 2021 que dice que Adán Augusto y Hernán Bermúdez crearon un cártel desde el gobierno, no pactaron con un cártel, no se corrompieron con un cártel, lo crearon, lo manufacturaron y hay una enorme diferencia. En los sexenios anteriores, sí, claro, por supuesto, desde el general Rebollo hay que conocer un poco la historia del país, ¿no? O el gobernador de Quintana Roo y el general Cienfuegos, al que exoneraron sin siquiera presentarlo ante un juez. No fue un juez el que dijo si era inocente o no, sino testaron todo. Pero a ver, el tema concreto, ¿cuál es? Nunca ningún político mexicano de ningún partido había creado un cártel como lo hizo Adán Augusto y Hernán Bermúdez. Y otra enorme diferencia, enorme, garrafal, abismal. No eran los narcos contratistas del gobierno. Ahora, hasta para que laven su dinero, al hermano de Hernán le protocolizaba las empresas de Adán Augusto y eran contratistas asociados de Dos Bocas y del Tren Maya. Y le protocolizó también la empresa de las apuestas digitales deportivas para lavar todo el dinero. ¿Y eso por qué se descubrió? Como decía el cobarde de Adán Augusto en el debate del Senado,
No, sí, me lo sacó Guacamaya Liz en 2022, pero yo ya no era gobernador, sí. Nada más que el reporte es de cuando eras gobernador, en octubre del 21. Y la enorme diferencia es que mientras estuvo el diputado Feal Lastra, compañero de legislatura mío, que era el fiscal de Adán Augusto y de su interino, no avanzó absolutamente nada. Cuando ese señor se volvió diputado Feal y quedó vacante la fiscalía, alguien que le recomendó Harfuch al gobernador May llegó y sacó del cajón toda la narcopolítica de Adán Augusto y de Hernán Bermúdez. Por eso avanzó, porque el que está de fiscal no es de Morena, como sí militaba en Morena Hernán Bermúdez. Entonces hay unas enormes diferencias y al tiempo vamos a ver de qué tamaño ha sido la infiltración, porque agarraron el modelo de negocio del narco y se volvieron el narco. Y lo que estoy diciendo yo, alguien bien informado sabe que lo mismito se lo dijo el senador Bonilla cuando era todavía senador por el PT y había dejado de ser gobernador de Baja California, a Marina del Pilar. Antes de que le quitaran la visa a Marina del Pilar, él le dijo un día en el Senado que ella había desplazado a los cárteles de Baja California para ella convertirse en el cártel. Que era cuando la alcaldesa, ¿te acuerdas?, vivía encerrada en la zona militar porque estaba colapsado Tijuana. Y en ese debate él lo dijo en el Senado. No lo dije yo, lo dijo él mismo, Jaime Bonilla. Entonces, ahí está, ¿eh? Hay que conocer la historia y hay que conocer quién es la encarnada de la narcopolítica. Pues ellos no solo son narcos, sino son los que comandan los cárteles de los narcos. No pactan con los narcos, sino los desplazan. Qué bueno, hay que recordar la historia, porque sí, Genaro García Luna tenía un cártel y sí tenía un gran contratista del gobierno. De hecho, no sé si conocerán el nombre de Eduardo Margolis. Eduardo Margolis, hoy que también está investigado por Estados Unidos, le acaban de retirar la visa, fue no solo contratista, sino fue asesor de seguridad del gobierno de Whisky Lucar en el 2019. Uno de los grandes contratistas y principal lavador de dinero de Genaro García Luna. Y sí, Genaro García Luna tenía un cártel, y eso ni siquiera lo dice México, que es muy lamentable. Eso también lo dice Estados Unidos. Un cártel que operaba con Genaro García Luna, que operaba con Marisela Morales en la PGR y que operaba con Cárdenas Palomino, hoy también detenido, y operaba una célula criminal desde la AFI y luego desde la Secretaría de Seguridad. Hay enormes diferencias. Yo celebro que hoy, con el caso de Bermúdez Requena, haya sido el propio gobierno de la 4T, que haya sido la izquierda, que haya sido Morena, que haya sido Javier May, quienes hayan sacado todo este escándalo y quienes lo están investigando. Ojalá eso hubiera pasado en tiempos de Calderón, ojalá eso hubiera pasado en tiempos de Enrique Peña Nieto. No hay un cártel, claro. Hablemos del cártel inmobiliario, un tema que nos encanta platicar. Cártel inmobiliario fabulosísimo. No, también hay que poner sobre la mesa que toda la cantidad de gobernadores que durante Peña Nieto, que sí fue un tema atroz, temas de corrupción, pero sí entran en el tanque. Javier Duarte pues, sigue ahí. Digo, con una sentencia, digamos, muy buena onda. Bueno, está. César Duarte también, ¿no? Y lo sacó Maru Campos. Y también está, creo que Roberto Borge, y andan buscando a medio. Entonces, también hay que poner sobre la mesa lo que se llegó a hacer. También estuvo el Bester Gordillo y la sacaron. O sea, a ver. Porque la fiscalía la regó. O sea, claro, a ver. No tuvo una orden de cateo para una grabación que fue la que usaron con el juicio. Y muchos, si hablemos de la estafa maestra. O sea, muchos grandes pendientes. Yo también tengo oportunidad de refutar eso, ¿no? Supongo, por nada más equidad. Y solo como un dato muy interesante, los despidos que hace hoy la Fiscalía General de la República relacionados con, varios temitas complicados al interior de la Fiscalía General de la República, y entre ellos sale renunciado el titular de la Unidad de Control y Evaluación, que se llama Sergio Agustín Taboada Cortina. Nombres conocidos, ¿no? No me suena. A ver, decías tú algo muy acucioso, la diferencia entre un gobierno que no fue el mío, pero que sí castigaba la corrupción, los metía a la cárcel, y ahora no solo no los castigan y los meten a la cárcel, los premian con embajadas, ¿no? ¿Los hasta meten con a la consulados. cárcel? ¿A cuántos? Entonces, a los que se le estaba citando, ¿no lo escuchaste cuando te puse el ejemplo de Duarte y Borges? En el gobierno de Andrés Manuel lo metieron a una sola persona pero de alto perfil a la Peña cárcel. Sí procesó penalmente. Sí, por eso. Por eso decía que tú... Andrés no hizo ni más. O sea, tú pusiste un buen ejemplo, pero no solo es que ahora no haga nada, es que hasta los premian en impunidad con las embajadas. Pero a ver, si fuera cierto todo lo que aquí se ha dicho, también en la Corte de Brooklyn habría salido un requerimiento de extradición a los que ya he mencionado. ¿Qué sí salió en la Corte de Brooklyn antes de que Rubén Rocha Moya entregara al Mayo al Chapo que se lo llevó a Estados Unidos? El testimonio del Rey Zambada, el hermano del Mayo, que dice que en el 2006 le dieron $6 millones a López Obrador para su campaña. Y eso está en el testimonio de Brooklyn. Y eso está en los juicios que se están ventilando. Y eso fue desmentido. Ahora. No está desmentido. No está desmentido. ¿Qué es lo que provocó la ira del narcopresidente López Obrador? Cuando amenazó que iba, tú si estás bien informado, a demandar
al abogado de Genaro por ese agravio. Pero no lo Pero, la verdad, a ver, sigue siendo es muy complicado, narcopresidente y no es lo que ha es muy podido demostrar complicado hasta el ganar una momento. demanda al respecto. Pero el fondo es ¿Y si fue la desmentido? ¿Fue veracidad desmentido por o el no propio del Rey asunto. Zambada? Si el dicho es veraz y si le pudieran haber probado que sí le dieron el dinero y él pierde entre los, digamos, miembros del jurado esa causa, porque ahí no son jurados de acordeones, ahí no son juzgadores de acordeones, ahí sí hay deliberación. Si él hubiera sido tan inocente, habría emplazado. Sigue siendo inocente. El propio Estados Unidos dijo que no existe ninguna investigación y Bueno, ninguna yo no te mesa. interrumpí, permíteme Pero no terminar, hay que por favor. mentir. No, es lo que yo te sugiero a ti. Yo también Pero sugiero entonces, lo en ese mismo. sentido, si él se sentía tan agraviado, tuvo que haber ido a lavar su nombre. Nunca acudió a la justicia. ¿Y por qué lo tenían que hacer así? Y lo mismito, ¿quién hizo? ¿Te acuerdas recientemente quién dijo que también que iba a demandar y luego no demandó? La presidenta, cuando el otro abogado la señaló. ¿Por qué? Porque la demanda tiene que ser por tiempo, modo y lugar donde se virtieron esos dichos. La presidenta, yo lo demostré que mintió, porque tengo la Gaceta Judicial y la exhibí, donde los 3 días antes que se fueran de vacaciones siguientes, donde dijo que ya estaba presentada la denuncia en contra del abogado estadounidense por el supuesto daño moral, presenté la Gaceta Judicial, en ningún juzgado, ni civil de la Ciudad de México, ni de ninguna otra entidad federativa que la revisé y las llevé, se ha entablado ninguna demanda. Ni siquiera en la Ciudad de México ha demandado al abogado. Por algo será. Bueno, digo, la verdad es que es complicadísimo, o sea, ya hablando en temas prácticos, lo que o sea, una demanda de esas, me imagino que le dijeron a Andrés, güey, o sea, no lo hagas, al final pues ignóralo y se va a pasar. Porque ganar una demanda por difamación aquí es complicado. En Estados Unidos, el triple. Entonces, digo, era al final, siento que un esfuerzo hasta inútil, incluso igual con el de Pero Claudia. dijo no, que ya había presentado la demanda ella. Sí, bueno. Lo dijo el día no, siguiente. sí, que ya No se estoy va a faltando interpretar la verdad, ella lo denuncia, dijo. Pero bueno, la entrega ahora de criminales, porque era, güey, o sea, siguiendo con temas de seguridad, ya como que a Harfuch y al gobierno de México le gustó como esta transferencia, o cómo le llaman, la entrega, o no es extradición, no es sí, ya se inventan términos aquí para no tener que cumplir con todo el proceso que implica una extradición. La primera vez que lo hicieron, o sea, creo que fue hace 6 meses, una cosa así. La primera vez que lo hicieron, sí, la neta a mí sí me saltó, así como decir, chingada, ¿a poco todos estos tuvieron su proceso de extradición? Ya ven que pues, luego se toma meses, si no es que años, con Ovidio fue así. Pero pues esto los entregaron así, toma. Y ahora pues, ahí te van 26 más, entre los que estaban el 200, que era el jefe de seguridad de Iván Archibaldo, el Queenie, que era cuñado del Mencho, y la Tuta, el jefe de los Caballeros Templarios. De entre muchos otros, ¿no? Había gente de los Zetas, la familia, los Arellano Félix, del Cártel Jalisco y del de Sinaloa. Y esto pues viene convenientemente después de que Trump firma esta orden ejecutiva donde se le autoriza el uso del ejército contra los cárteles que ellos decidieron como eran terroristas. Digo, nada más hay 2 países donde está eso, creo que es Venezuela y México. Entonces, ¿creen o aquí que estamos ante una especie de escenario de cooperación un tanto forzada? O sea, de que Estados Unidos dice, pues yo autoricé al Pentágono para que haga lo que necesite, y México así, toma estos 26 ya, vamos a calmarnos un poquito. ¿Creen que pues, más o menos va por ahí o si es así como... O sea, ¿cómo entender esto y los sobrevuelos estos en Valle de Bravo? Por supuesto que hay coordinación y colaboración y no solo son 26, en realidad ya son 55 los que están en Estados Unidos. Son 55 personas que hemos mandado. 26 y otros. Estos 26 son los últimos que hemos mandado, luego se mandaron 25. Primero fueron 25, luego fueron estos, hubo 5 o 6 que se enviaron, también muy grandes. Estas entregas y medio extrañas. Vamos con estos 26. Que siento, y son aquí 55. me gustaría luego que termine, Yamil, que nos des tu opinión un tanto legislativa / legal, porque siento que se están saltando las trancas durísimo con este asunto, pero bueno. Varios temas que apuntar. Podemos especular mucho sobre las razones. Sí, nos podemos pasar toda la tarde especulando sobre las razones, pero hay datos que son también muy irrefutables. De todos los casos, gran parte de ellos estaban bajo amparos para no solamente mantenerse en prisiones de menor seguridad, sino amparos para evitar su extradición y amparos hasta para salir de la cárcel. Recordemos que sí, una de las grandes razones por las que se modifica y se transforma el Poder Judicial
Judicial, mucho tuvo que ver por esas puertas giratorias, mucho tuvo que ver también con cómo había amparos. Dijeron mucho que con la reforma al Poder Judicial y con los nuevos jueces íbamos a abrirle la puerta a los narcojueces. Narcojueces ya existían en realidad. Los narcojueces han existido desde hace muchos años. Entonces, decir que solo por eso ya iban a aparecer, no es cierto, ya existían. Y eso ocurría. Vimos como, por ejemplo, a al hermano del Mencho, en realidad, recuerdo mucho cómo llegaba con el juez y el juez le dijo que como ya estaba muy grande, él no tenía la capacidad para cargar una de estas armas gigantes, ¿no? El famoso cuerno de chivo, y por eso lo dejan salir. Entonces, claro que aquí se fusionan varias cosas. Yo personalmente no me siento contenta de tener que mandarlos a Estados Unidos porque el Estado mexicano debería de tener la capacidad no solamente para procesarlos, sino también para mantenerlos en las cárceles y que no estén delinquiendo, porque lo que estaban haciendo a punta de esos amparos para mantenerse en prisiones de menor seguridad era seguir operando sus redes criminales. De ahí viene la justificación del mandarlos. Esos son los hechos, esos son los datos. Lo que se menciona es lo que hizo el secretario de Seguridad. Los mandamos por asuntos de seguridad porque seguían delinquiendo desde las prisiones, porque estaban amparándose para evitar su extradición o estaban amparándose para estar en un penal de menor seguridad a la que deberían de haber estado. Que hay una coordinación, claro, que por ejemplo Estados Unidos pudo haber dicho, por supuesto. Claro, yo no niego que Estados Unidos está ejerciendo una cierta presión, creo que es evidente, pero estamos ante un gobierno que está colaborando y coordinando y que además al tomar estas decisiones está retomando el control de los centros penitenciarios, que es una deuda histórica. Los centros penitenciarios han generado muchísimo dinero a los privados que los mantienen, son centros, gran parte de ellos son privatizados, han generado más de 200,000 millones de pesos, eso también lo entrega Genaro García Luna, por cierto, las cárceles privatizadas y no se tenía control sobre ellas. Hay que retomar ese control sobre ellas. Si esta estrategia está funcionando, yo no entiendo cuál sería el problema. Pero no se están, así como te lo decía, no se están saltando un poco las trancas del proceso legal de extradición. Porque, o sea, yo tenía esa noción de que si había proceso, ni revisión en la causa y tenía que haber una orden de arresto de otro país y así había un proceso. Son tanto para ver si era jurídicamente viable o no mandar a alguien a otro país para ser juzgado, más si era ciudadano mexicano. Aquí nomás siento que pues, los agarraron, los entregaron y ya cuando traten de tramitar una prueba va a ser de pues ching, ya no están aquí, ya no nos lo quieren regresar. Sí, o sea, ¿voy bien o cómo podemos entender? Empecemos por esa parte y si quieres luego atendemos todas las mentiras de la propaganda política. Pero primero esa parte. Tú no los puedes extraditar porque todos los sujetos de esos juicios necesitas una cosa elemental, el visto bueno de la víctima. O sea, si a la víctima le causa agravio que él no va a purgar la sentencia aquí, que mi garantía de no repetición, que mi reparación del daño está. Y yo me siento contento en que tú estés en el antiplano. Sin la firma de la víctima, la Fiscalía no puede unilateralmente mandarlos si tiene un solo caso pendiente de sentencia. Y ellos tienen muchos casos en los que ya tienen sentencias firmes y otros que son como estos que se estaban litigando. Pero independientemente de que otorgaran o no suspensiones los jueces, no puedes tú decidir por los derechos de la víctima. Primero asunto. Segundo, ¿con qué argumento le dieron el golpe de Estado a la Corte? Pues que iba a haber ya justicia, ¿no? Si se supone que en septiembre ya entraban los jueces, los mismos que no iban a conceder esos amparos, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y de dónde salen y nos dicen en el periodo extraordinario, ¿no? Que los ayudemos para bloquear todas las señales en las cárceles? Y te salen y te dicen, ya no va a haber extorsión, gracias a la nueva ley del sistema de seguridad pública, ya no va a haber extorsión porque los celulares... Y otros salen y te dicen, no soy capaz de controlarlos en los centros penitenciarios, siguen delinquiendo. Sí, como Ferrari, el que le lavó 900 millones de pesos al cártel del Golfo a través de Víctor con Alfonso Romo desde la cárcel, en este gobierno. Entonces, todo lo que dicen no se sostiene con las mentiras de la mañanera y lo que lo salen a decir. Pero la respuesta era sí. Si hay procesos vivos que no tengan sentencia firme, el derecho de la víctima corre antes que el acuerdo de extradición. Tú no puedes trasladarle a la justicia estadounidense los derechos de una víctima que aquí sigue buscando reparación del daño. Porque aún con la sentencia puede satisfacer al juzgador, pero no a la víctima. Luego hay víctimas que exigen que aparte de la sentencia haya otra reparación del daño. Y esas a veces no se alcanzan en la primera instancia. Entonces, pues hay que ver cómo lo hicieron. Y con mucha mentira, también yo te diría cómo se ha manejado la información, porque sale la presidenta y te dice, por ningún motivo va a haber invasión, y hasta te canta el himno. Y corte A, vuela el dron, corte A, miente Harfuch. Igual, bueno, no es una invasión. No, un dron no es una invasión. También vamos a encuadrar las cosas como son. Ya nos invadieron pero los drones. déjame exponer cómo mienten en las mañaneras. Ya cada quien después cada juicio de valor. No es una invasión,
pero ella dijo que por ningún motivo iba a entrar ningún elemento del ejército o Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ese dron está tripulado. Y está, porque mintió Harfush, dijo, es un dron de CBP. No, no es un dron de aduanas. Esos son de uso exclusivo del ejército. Y ese estaba tripulado. Y después, entonces, ya cuando ya lo cachan los tuiteros y demuestra que estuvo volando 2 horas ahí y no puede negar la realidad, sale y dice, bueno, sí, yo lo pedí. ¿Y qué fue lo último que dijo Trump? ¿No? A propósito de invasión, sí, no hay elementos del ejército físicos. Pero ahora sale Trump a decir hoy que México está haciendo lo que él dice y como él dice y en los términos que él dice. Entonces, yo cuando veo que hablan de una gran coordinación sin sumisión y cada vez que dicen que algo no va a pasar, termina pasando. ¿Y quién divulgó la lista cuando dijo el gobierno de México? Mañana voy a presentar los nombres. Los divulgó Estados Unidos antes de que los tuviera formalmente la prensa mexicana. Pues lo debió haber... Si la decisión en verdad era del gobierno de México, pues lo debió haber hecho público el gobierno de México. Un dron ahora es la invasión. Me suena un poquito como los extraterrestres nos invaden ya. Es curioso porque vuelvo a la narrativa. Estamos en una guerra de narrativas. Por supuesto que Trump es una guerra de narrativas y él siempre quiere controlarla. Por un lado dice que está haciendo todo, que México hace absolutamente todo lo que él quiere y no, tampoco es cierto. México también tiene sus estrategias, pero por el otro lado la oposición siempre se ha quejado de es que nunca trabajan, no se coordinan, no hacen lo que pide Estados Unidos. Pareciera que para la oposición solamente hay 2 escenarios: o someterse de lleno a lo que diga Estados Unidos y agacharse y decir cómo de que no les entregamos el país, nuestros recursos y lo que quieran que hagan. Y por el otro lado está, no hacen absolutamente nada. Pareciera que no existe ese punto medio de coordinación y colaboración que hay. México es el país que más controla a las agencias extranjeras y eso es algo que también se logra desde la administración del presidente López Obrador, que no le gusta a Estados Unidos, no le gustó que hubiera un control, que hubiera un límite para las agencias como la DEA o la CIA o incluso el propio FBI. No les gustó. Esas cosas se llaman soberanía y pareciera que hay que retomar un poco esa narrativa. Coordinación, colaboración no está peleado con la soberanía. Un dron no es invasión. No vamos a ver a las Fuerzas Armadas tocar la puerta de México y decir vamos nosotros a erradicar a los cárteles y a los narcos mexicanos, porque Estados Unidos tampoco quiere erradicar a los cárteles y a los narcos mexicanos. Si Estados Unidos realmente quisiera atender el tema de las drogas y el tema del fentanilo, empezaría por lo que está ocurriendo al interior de Estados Unidos. Empezaría por erradicar el consumo de fentanilo. Si Estados Unidos y Trump de verdad quisieran atender el tema de los cárteles y los narcos, atenderían el tema del lavado de dinero, que gran parte del dinero que se lava de los cárteles termina en Estados Unidos. Eso no lo está atendiendo Trump. Y tampoco están atendiendo el tema de tráfico de armas. Un tráfico de armas que también viene desde Estados Unidos. Que no se nos olviden, porque esos son datos que ahí están. Trump podrá decir misa, pero aquí se trata de cada quien hace lo que les toca. Y México está cumpliendo con su parte porque nos importa. Decían que a México no le interesaba combatir a los cárteles, decían que a México no le importaba tratar y lidiar con los narcotraficantes que estaban coludidos. Si hay políticos de Morena coludidos, que se les investigue y que vayan a las cárceles o que se les extradite. Y no me interesa. Hertz Manero no va a mover un dedo, güey. No ha movido un dedo en 7 años. Que empiece así ahorita, ¿no? Que saquen a Hertz Manero. Es un florero. Yo lo llevo esperando desde el día siguiente que... Yo coincido contigo. Yo también llevo esperando eso. Coincido en que deben sacar a Hertz. Ojalá cuando vaya Hertz al Senado, cuando vaya a comparecer, la oposición lo cuestione y lo critique. Algo que no hicieron ni con Adán. Y ahí lo tuvieron. Y no, ni siquiera lo cuestionaron. Bueno, a ver, varias presiones. ¿Está bien? Yo no vi. Ella tiene derecho a... Sí, deberían de cabildear para mandar al buitre a Hertz Manero, güey. No, totalmente. Lo primero que hay que decir es que ella tiene derecho irrestricto a tener su opinión. Se comparta o no. Yo no la acepto porque si alguien encaró a Adán Augusto en la Comisión Permanente, pues fui yo. De cara, de frente. ¿No? Hace una semana y media. Entonces, bueno, primer argumento. Segundo argumento. Porque es importante por todo lo que se ha dicho aquí. El gobierno tiene más propaganda que resultados. ¿Cuándo salió esta nueva amenaza de narcoaranceles? El mismo día que Estados Unidos había pedido la extradición de este chino Dong Xing-Sang, que lavó $150 millones y que se le fugó a la Guardia Nacional. Porque lo tenían, claro, sí, lo autorizó prisión domiciliaria. Permíteme terminar, por favor. Lo tenían en arraigo domiciliario, custodiado por la Guardia Nacional. Curiosamente, mágicamente, el día que llega la solicitud de extradición, a 2 o 3 horas de que llega la solicitud de extradición, ¿qué crees? Se les chispa. Y entonces llega la orden ejecutiva iracunda de él por ese asunto. Pero no es la primera vez. Tiene otro antecedente. Cuando tú viste hace unos meses esos túneles en las casas de Culiacán, de que se les había fugado Iván Archibaldo porque fue su primo el que le apodan el gringo a rescatar los túneles de las casas de Culiacán,
Eso está, lo sacó un periodista muy prestigiado, que tú lo conoces, José Luis Montenegro y Luis Chaparro, sacaron los audios de las conversiones de radio de los narcos, donde dicen, nos acaba de avisar el ejército que vienen por Iván 3 horas antes, y por eso cuando llegó el ejército ya no estaba Iván ahí. Entonces, no pueden venir a decir aquí que están haciendo su trabajo, cuando en el momento de las grandes detenciones siempre tienen fracaso. Y una enorme crítica que no me voy a cansar de hacerle a Harfuch, para no caer en otros temas y no distraerme. Es muy curioso. Decomisa barcos, 129 carrotanques, ¿no? Pipas por acá, pipas por allá. Te presume que lleva millones de litros de diésel. Pero hay 2 cosas que no te ha dicho. Una, los detenidos, los vinculados a proceso, los funcionarios de aduanas, de puertos, de la Guardia Nacional y las carreteras, porque esa Coachicol se movía por tierra, por mar. Todo lo que descargaban de millones de litros, parecía que son como animalitos ahí en la pradera solos, ¿no? Pastando. Y que nadie estaba cuidando esos millones de pesos de huachicol fiscal. Entonces llega Harfuch y cuando siempre destruye un narcolaboratorio o algo de lo que decía el observador que no existía, nunca hay nadie que lo espere con un arma para repelerlo. Milagrosamente son hollywoodescos. Nunca se dispara una bala ni por el ejército, ni por la Guardia Nacional, ni por las fuerzas del orden mexicano, ni por los malandros. Eso no se ve ni en Hollywood. Llama la atención, primero. Segundo, y fue ella misma la que se aludió, no yo, a lavado de dinero y congelar cuentas. A ver, pues le acaban de congelar cuentas a unos de Puerto Vallarta y el gobierno de Estados Unidos. Y quien descubrió cómo se lavaba el dinero de las 3 instituciones financieras fue el gobierno de Estados Unidos. Pablo Gómez no encontraba la O por lo redondo. Y de todos estos guachicoleros, con los barcos, con los carrotanques, con las pipas, con el terreno de Ensenada del ex senador de Morena, prófugo de la justicia, con todo eso no tienes un solo centavo. Uno, porque acaba de ser la comparecencia del nuevo titular de la UIF. Y por supuesto que se salió el tema. No tienen un solo centavo confiscado ni asegurado. A ninguna empresa de las que tenían los permisos para la importación clandestina del huachicol fiscal. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Entonces, va a funcionar con inteligencia artificial, con estos drones de los que estábamos comentando, porque pues nunca hay recursos humanos en el contrabando y las operaciones financieras con las que lo compraron y lo metieron. Y en cambio Estados Unidos sí tiene algo que puede presumir, que México no. La familia Jensen de Utah sí está desde el mes de mayo vinculada a proceso en una corte de Texas por andar guachicoleando con corruptos funcionarios de México, no solo combustibles, sino hasta crudo. Entonces ojalá avanzáramos en eso también en México. Sí. No, yo coincido. Ojalá avanzáramos más, sobre todo en la Unidad de Inteligencia Financiera, en el congelamiento de cuentas. De ahí que tenemos a Oya Colmenares, ya nombrado y ratificado en la Unidad de Inteligencia Financiera. Por primera vez un perfil que ni siquiera es político ni siquiera es ideológico, es técnico, que haga su trabajo y que entonces nos informe qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. Yo insisto, aquí nadie va a ser tapadera de nadie. Si Pablo Gómez no hizo su trabajo, entonces que también se exhiba y que también eso se haga. Pero curiosamente, cuando se hacen bien las cosas, se nos olvida Operación Enjambre, se nos olvida Operación Libertad. Cuestionan a Omar García Harfuch por hacer el trabajo sin derramar sangre. Entonces pareciera que para la oposición no, es que las palabras fueron no hubo balas, todo salió muy bonito. Pues perdón, pero si queremos regresar a estas operaciones que hacía Felipe Calderón, que justificaba como daños colaterales, que había ejecuciones extraoficiales y que para eso entonces esos sí eran resultados, bueno, entonces creo que estamos hablando de otras cosas. Lo que se refería a Federico, y aquí a lo mejor me corregís, es que no hay un solo detenido. Pero los carrotanques no se movían solos. Los barcos, ni todo. Pero déjame nada más refutar brevemente de lo que dijo 2 cosas muy, 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 muy cortas. El que quedó en la UIF, ¿dónde estaba antes? El encargado de las cárceles. Entonces, como que, votamos a favor, porque por supuesto que después de Pablo Gómez cualquier cosa es un avance. Pero el asunto es este. Te vienen y te dicen que este es un gran encuadro, ¿no? ¿No lo hubieran votado a favor? Déjame terminar, todavía ni hablo y ya me estás interrumpiendo. Dicen que es un gran cuadro, ¿no? Que este sí es el todas mías. Pero resulta que vienen a las cárceles. Y lo que te acaban de decir es, se llevaron a los gringos porque no sabíamos qué hacer con ellos en las cárceles. O sea, el que no sabía cómo controlar las llamadas, las extorsiones, el lavado de dinero, el riesgo de motines y de fugas, te lo venden como el gran cuadro lavado. Gran inconsistencia narrativa. Segundo asunto, nada más lo que yo digo es, qué bueno que no se derrame sangre. Yo nunca quiero que se derrame sangre. Pero curiosamente,
los únicos capos del mundo, los únicos narcos del mundo, los únicos mafiosos de delincuencia organizada del mundo que dejan sus cargamentos de fentanilo, metanfetaminas, huachicol fiscal y todo su producto delictivo a la intemperie como animalito pastando, sin que lo cuiden, sin sicarios, sin nadie custodiando su operación, son los de México. Eso sí no se ve ni en Hollywood, no los tenía ni Obama. Sí tenemos que admitir que está sospechoso que no haya un solo detenido. O sea, si estamos hablando de una operación tan grande... Estamos hablando de una operación con inteligencia. Yo sé que es raro ver eso. No, a ver, pero más allá... Tomando en cuenta todos los secretarios de pero yo sé que es raro. más allá de que exista o no inteligencia y operativos así hechos dignos del Mossad... Supongamos que... No es eso. A ver, es el tema de que no haya gente arrestada. A ver, En la operación del hombre, ¿cuántos pero fueron nada más para la detenidos? hipótesis. Supongamos que no tiene razón, pero supongamos que la tiene. Oye, el operativo fue chingoncísimo. Decomisamos todo. Y no hay nadie en la cárcel. Entonces lo va a repetir. Y lo va a repetir con el mismo dinero mal habido de la misma empresa que importó el huachicol fiscal, porque tú ya sabes qué empresa es la que lo importó y la sigues dejando operar. Te Qué haces bonito, otra, ¿no? Es como pasarse el alto. Ay, pásate el alto, pues te lo puedes volver a pasar mañana, al fin que no pasa nada. Que sí, la verdad es que sí. O sea, pero a ver, Este es decir que no hay delincuencia detenidos organizada, también es es pasarse mentir. el alto. Meme, una última y nos vamos. Decir que no hay detenidos también es mentir. Se han detenido a generadores de violencia, Operación Enjambre, De la Huachicol Operación Fiscal no hay Libertad. nada. Se han detenido un montón. A ver, hablemos de Huachicol Fiscal. Por supuesto que necesitamos que caigan los detenidos. Insisto, Unidad de Inteligencia Financiera ahí es clave para realizar estas detenciones, para realizar los congelamientos. Si no les gustaba el nuevo perfil de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues vamos a debatirlo, propongan a alguien. Porque lamentablemente este país necesita una mejor oposición. Una oposición, y yo celebro que se debata, y yo celebro que se opine, pero una oposición que también proponga. Porque pareciera que quien le está haciendo el trabajo a la oposición es Estados Unidos, no realmente México. A ver, pues muy brevemente, agradecerte la oportunidad. Este espacio de intercambio de puntos de vista siempre es bueno para todos los que participan en ellos. Nosotros, por supuesto, lo dije, lo voy a decir por tercera vez como disco rayado. Después de Pablo Gómez, cualquier cosa Oye, es mejor. Y además, paréntesis, ¿no? como disco rayado, eso ya se va a salir de... Ya va a haber generación que no van a entender eso. Bueno, pues yo ¿No? tengo ¿Estás de acuerdo? 54 No, ya años. sé, ¿qué pero es que, rayado? ¿sabes? Sí, yo todavía te jalo, pero Sí, yo también, o sea, evidentemente pero hubo ahora gente... sí que para los jóvenes. Uno que sufrió, ¿no? Cuando se te rayaba tu Es disco cuando te rayaba tu favorito, disco. sí estaba... Puta, güey, Pero bueno, el punto la es, tragedia. he dicho Pero bueno, hasta la saciedad que después de Pablo Gómez... cualquier cosa. yo también. A ver, Se aplica el mismo criterio mi querido, con Hertz Manero. En el reino del cielo, favor. el tuerto es rey. Ese refrán sí lo conocemos todos, ¿no? Ese es más atemporal. Entonces, este es el tuerto que llega después del ciego. Pero habiendo dicho eso, nosotros lo que queremos es que esté en la cárcel. Y yo no acepto lo que ella dijo, porque si tú ves todos los tweets, toda la comunicación política, para que lo vea quien nos está viendo, chequen las redes de Harfush, de Super Batman. Siempre, ¿cómo es la foto? Lo asegurado y de espaldas para cuidar su integridad física, los funcionarios que llevaron a cabo el operativo. Nunca hay un detenido, hay un único estado, uno único, donde van a encontrar que Harfush, cuando comparte el anuncio, hay detenidos. Aguascalientes, que no gobierna Morena. Cada quien saque sus conclusiones. Federico Doring, Híjole. diputado federal del PAN, y Meme Yamel, youtuber y analista política. Gracias por estar con nosotros. Esto fue La Supermesa, señores. Nos vemos la próxima semana, 9 p.m. Ya se la you know. Suscríbanse, denle like, compartan y sean felices, lo que queda.